Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy la doctora Camila Villeda y vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante que es inflamación, en el cual vamos a abarcar solamente la primera parte del temario y esto es en relación a las asesorías en preparación al primer examen departamental de la asignatura de farmacología. Primero hay que definir algunos conceptos y hay que saber qué es la inflamación. Esta se define como una red compleja de respuestas a las lesiones tisulares y a las infecciones. Va a estar caracterizada por los signos clásicos de rubor, calor, tumor, dolor y pérdida de la función. Esta se divide en dos, respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune innata son reacciones estereotipadas a un estímulo que reconocen lo ajeno y activan la respuesta a este agente ofensivo. Abarca la defensa contra infecciones parasitarias y bacterianas a través de la neutralización y la fagocitosis. También la presentación de antígenos al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y la secreción de citocinas para amplificar esta respuesta inflamatoria. De esta respuesta inmune innata se encargan los granulocitos, mastocitos, las células presentadoras de antígeno, que son los macrófagos y las células dendríticas. En cuanto a la respuesta inmune adaptativa, estas son reacciones neutralizantes que son específicas del agente ofensivo. Para esto vamos a tener a la inmunidad humoral, que son las células B secretoras de anticuerpos, y la inmunidad celular, que son los linfocitos T que reconocen a las células infectadas, posteriormente las lisan y las destruyen por enzimas como perforinas y granzimas. Es muy importante conocer a estos mediadores químicos de la respuesta inflamatoria. Tenemos a los mediadores que nos causan vasodilatación, como por ejemplo la histamina, algunos componentes del complemento como C3A y C5A, las prostaglandinas, óxido nítrico, bradicinina y plasmina. Otros mediadores nos provocan el aumento de la permeabilidad vascular. Nuevamente tenemos a la histamina, componentes del complemento y se añaden los leucotrienos y el factor activador de plaquetas, también la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Los que nos provocan quimiotaxis y activación leucocitaria es el complemento, los leucotrienos, las lipoxinas, el factor activador de plaquetas y algunos productos bacterianos. Los que nos provocan daño tisular sería el óxido nítrico, radicales de oxígeno y productos lisosomales de los neutrófilos y los macrófagos. Los responsables de provocarnos fiebre principalmente son las prostaglandinas, los leucotrienos y las lipoxinas, así como algunas interleucinas, sobre todo la 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral. Los que son responsables del dolor y que ya habíamos visto en la clase de dolor serían las prostaglandinas, los leucotrienos, la bradicinina, sustancia P y nuevamente el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. También es importante reconocer las fases de la inflamación que tenemos aquí representadas en un esquema. El superior, es un esquema de un vaso sanguíneo normal y abajo es un vaso sanguíneo que tiene inflamación. Entonces, primero, la lesión de un tejido va a provocar la liberación de todos estos mediadores inflamatorios que ya habíamos visto anteriormente, que van a provocar la dilatación de las arteriolas y las vénulas postcapilares. Además, esta vasodilatación pues nos va a conducir a un aumento del flujo sanguíneo en el lugar de la lesión, lo que va a provocarnos los signos que ya vimos de eritema y calor. Los mediadores inflamatorios también provocan que las células endoteliales vasculares se abran para conducir a un aumento de la permeabilidad capilar y el desarrollo de un exudado o este líquido intersticial que va a tener una alta cantidad de proteínas y a su vez este exudado pues nos va a provocar la manifestación clínica de hinchazón. El dolor pues vamos a ver que se desarrolla debido al aumento de la presión tisular y a la acción de todos estos mediadores inflamatorios que habíamos visto. Tenemos, como ya lo habíamos mencionado, el reclutamiento de las células, la quimiotaxis para llamar a otros mediadores y a otras células, la fagocitosis, posteriormente de que exista la diapedesis de los neutrófilos y pues
al final la inflamación pues va a conllevar a una resolución. También podemos encontrar que existe la inflamación crónica, la cual es un estado patológico con una respuesta inmunitaria continua e inapropiada ante un estímulo inflamatorio. Esta pues va a contribuir sobre todo a síntomas de enfermedades autoinmunes y del rechazo de trasplantes. En este tipo de inflamación predominan los macrófagos. Estos van a secretar colagenasas, factores de crecimiento y mediadores inflamatorios y pues va a causarnos un ciclo de daño y reparación tisular, por lo que va a llevar a la remodelación y destrucción progresiva de los tejidos. Como podemos ver aquí, es una enfermedad llamada artritis reumatoide en la que hay esta remodelación y los dedos pues empiezan a deformarse con el tiempo. Para hablar de estos medicamentos del día de hoy tenemos que comprender también el metabolismo de los eicosanoides. Los eicosanoides van a ser moléculas no ramificadas de 20 carbonos derivadas de la oxigenación del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el precursor común de la gran mayoría de los eicosanoides, como lo vamos a ver, y se sintetiza a partir del ácido linoleico que va a ser obtenido a través de fuentes dietéticas. La fosfolipasa A2, como lo podemos ver aquí, es una enzima que va a actuar sobre la fosfatidilcolina y la fosfatidiletanolamina para liberar el ácido araquidónico. Entonces nos va a ayudar a escindir el enlace éster y posteriormente este va a ser el sustrato del cual van a partir la vía de la ciclooxigenasa, que va a producir prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, la vía de la lipoxigenasa, que va a producir leucotrienos y lipoxinas, y la vía de la epooxigenasa. Existen dos tipos de ciclooxigenasas, o también llamadas prostaglandina H sintasas. Está la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 tiene una expresión constitutiva y una expresión ubicua, sobre todo en riñón, sistema digestivo y plaquetas. Se va a ubicar en retículo endoplásmico y, como vimos, viene del ácido araquidónico. Esta sobre todo tiene funciones de protección o citoprotectoras y de mantenimiento. Generalmente no hay inducción y se inhibe por los antiinflamatorios no esteroideos que vamos a ver en la clase del día de hoy. La ciclooxigenasa tipo 2, a diferencia de la 1, es inducible. Normalmente no está presente en la mayoría de los tejidos. Sobre todo es inducible por la inflamación. Está localizada en el retículo endoplásmico y la membrana celular, y al igual que la 1 proviene del ácido araquidónico. Tiene funciones proinflamatorias y mitogénicas. Aquí vemos otras de sus fuentes para inducción, que sería el lipopolisacárido, el factor de necrosis tumoral alfa, algunas interleucinas, y esta cómo se va a inhibir por glucocorticoides antiinflamatorios y por antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo selectivos de esta isoenzima. Podemos ver de manera más detallada la vía de la ciclooxigenasa. Vemos que parte del sustrato de ácido araquidónico y aquí están las ciclooxigenasas que van a mediar por su actividad ciclooxigenasa la conversión a este sustrato que sería la prostaglandina G2 y posteriormente por su actividad peroxidasa media la prostaglandina H2. De aquí es de donde van a salir la prostaglandina D2, la prostaglandina F2, la E2, la tromboxano sintasa y la prostaciclina sintasa. Como podemos ver aquí, está una tabla que habla sobre los tejidos que expresan este tipo de enzimas que van a sintetizar estas prostaglandinas o subtipos en particular. Y vemos que, por ejemplo, la prostaglandina E2, que es la que vemos aquí, tiene más funciones. Esta va a potenciar la respuesta a estímulos dolorosos, tiene que ver también con la vasodilatación, la broncoconstricción y súper importante este efecto citoprotector ya que modula la secreción ácida de la mucosa gástrica, el moco y el flujo sanguíneo. También tenemos la activación de células inflamatorias, la fiebre, la producción de moco. La prostaglandina F2 es importante porque tiene un papel en la fisiología reproductiva y sobre todo vamos a ver que existen medicamentos que son inhibidores de estas ciclooxigenasas que van a ser medicamentos de tipo abortivos. Aquí podemos ver más de cerca la vía de las lipooxigenasas. En esta
van a dar lugar a los leucotrienos. Sobre todo el leucotrieno B4 va a activar a los receptores BLT1 y BLT2. Estos van a estar involucrados sobre todo en la quimiotaxis de los neutrófilos, la inflamación y la respuesta inmune. Y tenemos otros leucotrienos que son LTC4 y LTD4. Estos se van a unir a este tipo de receptores y van a causar broncoespasmo, vasoconstricción y un aumento en la permeabilidad vascular. Esto sobre todo tiene que ver en la patología del asma que veremos posteriormente. Otro de los resultados de la vía de la lipoxigenasa son las lipoxinas. En esto tenemos a la lipoxina A4 y la lipoxina B4. Estas van a inhibir la quimiotaxis, la adhesión y la transmigración, como vimos que son fases de la inflamación, sobre todo de los neutrófilos, que son los primeros en llegar a la escena de la inflamación. Promueven la vasodilatación y limitan la vasoconstricción inducida por los leucotrienos. Favorecen la eliminación de los neutrófilos, ayudando también a resolver la inflamación. Vamos a hablar sobre los agentes terapéuticos que tenemos que ver el día de hoy. Sobre todo vamos a abarcar esta parte y posteriormente vamos a hablar de las condiciones inflamatorias, en particular gota, artritis reumatoide y migraña. Vamos a ver un panorama general de lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, los esteroideos y algunos otros analgésicos como las anilidas y el famoso paracetamol. Vamos a hablar de los antiinflamatorios no esteroideos, también conocidos como AINES, y estos son clínicamente importantes debido a sus tres principales propiedades: antiinflamatorias, antipiréticas y analgésicas, que muchas veces van a estar combinadas. El objetivo de la mayoría de estas terapias con AINE pues es la inhibición de la generación de los eicosanoides proinflamatorios mediadas por las ciclooxigenasas que vimos anteriormente y obviamente pues limitar la extensión de la inflamación, la fiebre y el dolor. A pesar de los beneficios de los AINES en la actualidad, pues estos medicamentos solo nos van a suprimir los signos de la respuesta inflamatoria. Sin embargo, pues no van a revertir o resolver el proceso inflamatorio como tal. El mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos, vamos a ver que estos son inhibidores reversibles y competitivos de la ciclooxigenasa. Nos van a bloquear este canal hidrofóbico de esta enzima donde se va a unir el sustrato, impidiendo la conversión del ácido araquidónico en prostaglandina G2, excepto el ácido acetilsalicílico, que vamos a ver que es el único inhibidor irreversible. ¿Cuáles serán los efectos de la inhibición de la ciclooxigenasa de tipo 1? Sobre todo, como tiene un efecto citoprotector, vamos a tener dispepsia, gastrotoxicidad, daño subepitelial y hemorragia gastrointestinal, erosión de la mucosa gástrica, ulceración y necrosis. Asimismo, como regula el flujo sanguíneo de la arteria aferente en la nefrona, podemos tener datos de nefropatía con isquemia renal, necrosis papilar, nefritis intersticial e insuficiencia renal. Los efectos de la inhibición de la ciclooxigenasa de tipo 2 serían sobre todo el aumento del riesgo cardiovascular. Podemos dividir a los antiinflamatorios no esteroideos, además de sus clases que se muestran en esta imagen, en su vida media. Tenemos a los de vida media corta, que son menos de 6 horas, y a los de vida media larga, como el naproxeno, el salicilato, el piroxicam y la fenilbutazona. Esta imagen del libro de Goodman es bastante interesante porque nos muestra el espectro de los antiinflamatorios no esteroideos, los más utilizados en cuanto a su similitud química, su selectividad en cuanto a la isoforma de la ciclooxigenasa y el tiempo de vida plasmática, mostrándonos, por ejemplo, estas son las clases de los antiinflamatorios que tenemos. Tenemos a los ácidos salicílicos, a los ácidos acéticos, fenilacéticos, propiónicos, fenámicos, sulfonamidas, ácidos enólicos y otros, como por ejemplo el paracetamol, ¿no? Que no se engloba en ninguna de estas características. Posteriormente vamos a ver por qué. También es muy importante considerar la selectividad de la isoforma. Como podemos ver, algunos son más selectivos hacia la ciclooxigenasa 1 y algunos más hacia la ciclooxigenasa 2. Sin embargo, la mayoría se encuentra en una inhibición imparcial, no selectiva hacia alguna de estas dos enzimas.
Lo importante es identificar a cuáles son los inhibidores más selectivos de la ciclooxigenasa 2, sobre todo porque ya no se encuentran a la venta en el mercado, a no ser solamente el meloxicam, y que gracias a esta selectividad pues van a tener también sus efectos adversos y el por qué los retiraron del mercado. Y tenemos el tiempo de vida plasmática, como podemos ver, el piroxicam, el meloxicam, el naproxeno, son de los AINES que cuentan con una vida media más prolongada. ¿Cuáles serían algunos efectos adversos de los AINES o también denominados NSAID en inglés? Y tenemos aquí una tabla que nos muestra por sistemas cómo es que se van a comportar estos efectos adversos. Vemos que los que destacan son sobre todo del sistema gastrointestinal, ya que como lo veíamos, al quitar su efecto citoprotector, pues tenemos más tendencia a las úlceras, a las hemorragias gastrointestinales. Así bien, está el daño renal al inhibir las ciclooxigenasas de la arteria aferente, nos pueden causar hematuria, nefritis intersticial, síndrome nefrótico, sobre todo con su uso crónico. Y aquí están algunos otros datos para que los puedan revisar con calma. Meternos ahora de lleno en lo que son los antiinflamatorios. Vamos a comenzar con el ácido acetil salicílico, que también es muy conocido como aspirina. Sin embargo, aspirina sería la marca, el principio activo sería el ácido acetil salicílico. Tiene una vía de administración oral y rectal. Vamos a ver que se une en gran medida a proteínas plasmáticas. Se va a metabolizar sobre todo por hidrólisis a ácido salicílico y se elimina sobre todo de manera renal. La aspirina o ácido acetil salicílico tiene una vida media de 20 a 60 minutos y el ácido salicílico, que es su metabolito principal, aproximadamente de 6 horas. Este pertenece a la categoría de los antiinflamatorios no esteroideos, no selectivos ni para COX-1 ni para COX-2, es decir, inhibe a las dos por igual, pero también tiene una característica que pertenece a los antiagregantes plaquetarios. ¿Por qué? Porque actúa de manera irreversible al acetilar el residuo de serina del sitio activo tanto de la COX-1 como de la COX-2 y por esto nos va a impedir la formación de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos derivados. También se ve que inhibe el estallido oxidativo de los neutrófilos al reducir la actividad de la NADPH oxidasa. Como indicaciones clínicas, pues son bastantes. Destacamos la osteoartritis, la artritis reumatoide y también por esta característica de antiagregante plaquetario se utiliza en infarto agudo al miocardio, angina inestable, un EBC isquémico y también en la profilaxis de la preeclampsia. ¿Por qué el ácido acetil salicílico se considera un agente antitrombogénico? A dosis bajas se va a utilizar para el tratamiento tanto de síndromes coronarios agudos, enfermedad aterosclerótica crónica y EBC porque inhibe irreversiblemente a la ciclooxigenasa de tipo 1 en las plaquetas, impidiendo la producción del tromboxano A2. Este va a ser un potente antiagregante plaquetario y vasoconstrictor, y dado que las plaquetas carecen de un núcleo, pues no pueden sintetizar nuevamente la COX-1, lo que va a prolongar el efecto del ácido acetil salicílico durante toda la vida media de la plaqueta, que es de aproximadamente 10 días. ¿Cuáles son las reacciones adversas más importantes del ácido acetil salicílico? Sobre todo y en general con los AINES, gastropatía, nefropatía, lesión hepática, pero en particular tenemos la hiperreactividad de las vías respiratorias inducida por aspirina en asmáticos. Esto se cree que es porque la exposición a este fármaco conduce a un aumento en los niveles de los leucotrienos que están implicados en la patogénesis del asma. También tenemos que tener en cuenta el síndrome de Reye. Esta es una enfermedad caracterizada sobre todo por una esteatosis hepática que puede llevar a una encefalopatía, sobre todo en niños pequeños. Entonces tenemos que tener cuidado y se prefieren otras alternativas para antipirético, analgésico en los niños que son más seguras que el ácido acetil salicílico. También nos puede provocar hiperuricemia. En el embarazo se ha visto que después de exponer a dosis altas
de ácido acetil salicílico en nuestro feto, nos puede causar mortalidad, restricción del crecimiento intrauterino, intoxicación, anomalías hemorrágicas y acidosis neonatal. Recordemos que el uso después de la semana 20 de gestación de cualquier AINE nos puede causar un cierre prematuro del conducto arterioso y se ha visto que sí se puede utilizar aspirina en dosis bajas en pacientes que van a amamantar a su bebé. Contraindicaciones, hipersensibilidad. También tenemos que, sobre todo, evitarlo en pacientes con asma, rinitis y pólipos nasales y, como ya habíamos visto, en niños o adolescentes, sobre todo en infecciones virales. Tenemos que tener precauciones, ¿por qué? Porque nos pueden aumentar el riesgo de un trastorno hemorrágico. No debemos de utilizarlo con etanol y nos puede causar también gastritis erosiva, por lo que hay que tener en cuenta a los pacientes que tienen alguna gastropatía crónica. A continuar con el ibuprofeno, un antiinflamatorio no esteroideo no selectivo de COX-1 ni de COX-2, derivado del ácido propiónico. Este se va a administrar tanto por vía oral como por vía intravenosa, tiene una gran unión a proteínas plasmáticas y es metabolizado por el hígado a sus metabolitos ácido propilfenilpropiónico y ácido 2-carboxipropilfenilpropiónico. Sobre todo se elimina de manera renal, como los metabolitos que acabamos de ver, y la vida media en adultos es corta, más o menos de unas 2 horas. Es un analgésico potente. Vamos a ver que comparte el mismo mecanismo de acción de todos los AINES. Y en cuanto a sus indicaciones clínicas, pues son las mismas generales: patologías inflamatorias como artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante, gota incluso en los cólicos o también dismenorrea primaria, fiebre, y la que deben recordar es pericarditis aguda, porque es el tratamiento de elección junto con la colchicina. ¿Cuáles son los efectos adversos que debemos de tomar en cuenta? Sobre todo que puede aumentarnos el riesgo cardiovascular, la gastropatía, el riesgo de hemorragia, hepatotoxicidad y nefropatía, como todos los AINES. Sin embargo, también puede inducir hipertensión pulmonar, sobre todo en pacientes neonatos. Está contraindicado si hay hipersensibilidad a este fármaco. Igualmente, si hay antecedentes de asma o algún otro tipo de reacción alérgica a algún AINE, y también no se debe de utilizar en cirugía de injerto de la arteria coronaria por el riesgo de hemorragia. Debemos de tener precaución en pacientes que tengan sospecha de una meningitis aséptica, asma, cirugía bariátrica e insuficiencia hepática y o renal. En cuanto al embarazo y a la lactancia, hay que destacar que los AINES pueden retrasarnos o prevenirnos la ruptura de los folículos ováricos, por lo que puede haber una infertilidad transitoria que se va a revertir una vez que retiremos el fármaco. Si nosotros tomamos algún tipo de AINE cerca de la concepción, puede estar relacionado con riesgo de aborto espontáneo, ya que interfiere con la implantación, sobre todo la inhibición de la enzima COX-2. También se ha visto relacionado el uso de los AINES a oligohidramios, es decir, disminución en la cantidad de líquido amniótico, y si se usa después de la semana 20, como ya lo habíamos mencionado, podemos propiciar que se cierre el conducto arterioso. Es compatible con la lactancia materna cuando se utiliza en las dosis habituales recomendadas. Vamos con otro fármaco potente, pero que no se tiene que utilizar más de 5 días. Este es el ketorolaco. Es un AINE derivado del ácido fenilacético. Este se puede administrar por varias vías: por vía oral, intramuscular, nasal, oftálmico, incluso intravenoso. La comida rica en grasas va a disminuir la concentración máxima y va a retrasarnos también el tiempo máximo de su acción en aproximadamente 1 hora. Se va a unir bastante a las proteínas plasmáticas, tiene un metabolismo hepático extenso, perdón. La eliminación sobre todo va a ser renal, como metabolitos, por hidroxilación y conjugación, y la vida media va a ser más o menos de unas 5 horas. Comparte el mismo mecanismo de acción con todos los AINES, y este sobre todo se utiliza en dolor postquirúrgico. ¿Por qué? Porque es bastante potente, pero no lo vamos a usar tanto tiempo, no más de 5 días. Posteriormente se puede rolar algún otro antiinflamatorio, como por ejemplo
el paracetamol. También lo podemos utilizar en el tratamiento de la migraña y el manejo del dolor agudo. En cuanto a reacciones adversas, en realidad van a ser las mismas para todos los AINES. Aquí, sobre todo contraindicado, recordemos en algún EBC hemorrágico, en alguna úlcera péptica activa, por el mayor riesgo de sangrado. Las precauciones serían las mismas y las consideraciones tanto en el embarazo y la lactancia también serían las mismas. La indometacina es un AINE derivado del ácido indolacético. Este se puede administrar por vía oral y como supositorios por vía rectal, sobre todo para la tocólisis, es decir, detener el trabajo de parto, sobre todo el trabajo de parto prematuro. El metabolismo vamos a ver que es hepático y se elimina sobre todo por la bilis, por lo cual tiene una gran circulación enterohepática y posteriormente pues se va a excretar a través de las heces. Sin embargo, también vemos que tiene una gran excreción renal y la vida media más o menos es de unas 6 horas. Comparte el mismo mecanismo de acción con todos los AINES, pero debemos recordar esta indicación de tocólisis. ¿Por qué? Porque se utiliza como tratamientos de primera línea, sobre todo en las guías de práctica clínica mexicana. También lo podríamos utilizar algunos otros trastornos inflamatorios como espondilitis anquilosante, osteoartritis, artritis reumatoide, bursitis, etc. Las reacciones adversas están relacionadas sobre todo con vómitos, hiperhidrosis y prurito. Las demás las comparten con todos los AINES, así como las contraindicaciones y también las precauciones. Aquí solamente tenemos que tener en cuenta que puede causar acá malestar gastrointestinal, por lo que se debe de tomar con alimentos pues para minimizarlo y tener precauciones en pacientes que tengan depresión, epilepsia y parkinsonismo para no exacerbar alguna de estas características. Y también pues vemos que comparten las mismas consideraciones tanto del embarazo con la lactancia como con otros AINES. Ahora, vamos con el naproxeno. El naproxeno es un antiinflamatorio no esteroideo derivado del ácido propiónico. Lo más importante de su farmacocinética es la vida media plasmática prolongada. Además, tiene como característica que es 20 veces más potente que el ácido acetil salicílico y se dice que tiene menos efectos gastrointestinales comparado con este mismo. Comparte el mismo mecanismo de acción que con todos los AINES y se agrega esta inhibición de la función leucocitaria. Como indicaciones clínicas, en realidad son analgesia, como por ejemplo un dismenorrea primaria, y también como antiinflamatorio en patologías como gota, migraña, dolor, y las propiedades antipiréticas nos pueden actuar en la fiebre. Las reacciones adversas serían similares, sin embargo nos puede causar pseudoporfiria en algunos pacientes, contraindicado igualmente en cirugía de injerto a la arteria coronaria por riesgo de sangrado. Precauciones en realidad serían la misma y también consideraciones en el embarazo y la lactancia. Vamos con otro fármaco muy importante que es el metamizol. No confundirlo con el metimazol, que es un fármaco antitiroideo. Este metamizol también se le puede llamar dipirona y es un AINE de tipo pirazolona. El metabolismo sobre todo es en la pared intestinal y también hepático y se elimina sobre todo vía renal. Este actúa centralmente en el centro termorregulador hipotalámico para reducir la fiebre. Es por eso que se nos va a indicar sobre todo pues, en la fiebre y va a compartir además este mecanismo de acción de todos los AINES, por lo que también se puede indicar para gota, osteoartritis y dolor, pero este tiene una característica que está prohibido por la Food and Drug Administration en Estados Unidos. Y si te preguntas por qué razón está prohibido, es porque se vieron reacciones adversas muy importantes como es la agranulocitosis, anemia plástica, púrpura trombocitopénica y anemia hemolítica. Es decir, que va a depletar a la médula ósea de sus células, haciendo que el paciente sea más propenso a las infecciones. Entonces, cuando empiezan a tomar este medicamento y existe algún riesgo, por más mínimo que sea, de alguna faringitis o rinitis, que son las primeras infecciones en las cuales puede estar expuesto un paciente,
pues se tiene que retirar inmediatamente. También se ha visto que está asociado con broncoespasmo, insuficiencia renal, pénfigo vulgar, diaforesis y porfiria intermitente. Está contraindicado totalmente si existe algún indicio de supresión de la médula ósea y hay que tener precaución en los pacientes que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa porque les puede dar una crisis aplásica también. Tenemos que tener cuidado en disfunción hepática y renal, en pacientes que ya tengan porfiria porque la puede exacerbar. Y en cuanto al embarazo, está asociado con un cierre del conducto arterioso, sobre todo en usos cercanos al parto. También se ha visto que puede estar relacionado con tumores renales como el tumor de Wilms y se dice que se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento y hasta 48 horas después de la administración. Ahora vamos con el celecoxib. El celecoxib es un AINE que va a ser selectivo de las COX-2 o también llamado del grupo de los COXIBs. Este, como les mencionaba, es el único aprobado por la FDA. Ahorita vamos a ver por qué. Comparte el mismo mecanismo de acción que todos los AINEs, solamente que este va a ser selectivo hacia la isoforma 2 de la ciclooxigenasa. Está indicado sobre todo para afecciones inflamatorias crónicas donde se debe de mantener un tratamiento a largo plazo, como artritis reumatoide, gota, migraña, y aunque ya habíamos visto estas indicaciones en los otros medicamentos, se prefiere este celecoxib. ¿Por qué? Por la disminución de los efectos adversos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Es sustrato del CYP12-9 y es inhibidor del CYP2D6, entonces tenemos que tener cuidado con las interacciones. Sobre todo, vemos que se excreta de manera fecal y la vida media es de 6 a 11 horas. Tenemos que tener en cuenta que los COXIBs o inhibidores selectivos de la COX-2 van a compartir que van a aumentarnos el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque la inhibición de la COX-2 produce una reducción de la prostaglandina I2, que también es llamada prostaciclina en el endotelio vascular. Entonces, esto nos puede hacer más predispuestos a tener una lesión vascular. Además, las prostaglandinas inhiben la resorción de sodio en el asa de Henle, en el riñón y el túbulo colector, por lo que la reducción de estas prostaglandinas al bloquearlo, pues puede causar retención de sodio y de líquidos y puede producir incluso hipertensión y disminución en la eficacia de los diuréticos. Por eso nos aumenta el riesgo cardiovascular y porque veíamos que sobre todo la enzima COX-2 es la que va a actuar a nivel de la plaqueta. ¿Ok? Como contraindicaciones en realidad comparten las mismas, las precauciones también serían las mismas y las consideraciones en el embarazo y la lactancia también. Clofenaco es un AINE, sobre todo igualmente selectivo a COX-2. Este va a compartir el mismo mecanismo de acción, va a unirse a proteínas plasmáticas en mayor cantidad y va a ser sustrato de CYP2C9. Se elimina sobre todo de manera renal y es particularmente efectivo en trastornos agudos e inflamatorios, como podría ser la dismenorrea o la migraña. Prácticamente sería lo mismo en reacciones adversas, contraindicaciones, consideraciones en el embarazo y lactancia y las precauciones. El último por parte de la familia de los COXIBs es el meloxicam. Este es un AINE derivado del ácido sulfónico. En realidad comparte muchas cosas, el mecanismo de acción, las indicaciones, igualmente el metabolismo es hepático por el mismo citocromo. Eh, comparte la misma unión a proteínas plasmáticas, sobre todo la vida media de eliminación es la que es prolongada. Vemos que es prácticamente de un día. Aquí no lo vamos a repetir, comparten las mismas reacciones adversas, contraindicaciones, consideraciones en el embarazo y precauciones. Ahora vamos a hablar de los analgésicos tipo anilidas, del cual el representante es el paracetamol, el famoso paracetamol, que se clasifica a veces con los AINES, pero
Técnicamente no lo es. Tiene efectos analgésicos y antipiréticos similares a la aspirina, pero el efecto antiinflamatorio es insignificante ya que inhibe débilmente a las ciclooxigenasas. Y solo espero que después de ver este video, lo único que receten no sea paracetamol. El paracetamol, también conocido como acetaminofén, como lo vimos, pertenece a los analgésicos de tipo anilidas. Su mecanismo de acción es elevar el umbral al dolor, inhibe la ciclooxigenasa, no es selectivo y actúa, a diferencia de los AINES, en el sitio peróxido de la enzima y estimula también la actividad de las vías serotoninérgicas descendentes que bloquean la transmisión de señales nociceptivas a la médula espinal desde los tejidos periféricos. Se dice también que inhibe la formación y liberación de prostaglandinas en el sistema nervioso central por la isoforma de la ciclooxigenasa, la isoforma 3, ¿ok? Y al inhibir también los pirógenos endógenos en el centro termorregulador hipotalámico. Es por eso, porque es un muy buen antipirético y obviamente está indicado para la fiebre. También, entre otras de sus indicaciones, en general, para el dolor moderado a severo, este no se va a indicar en patologías inflamatorias porque recordemos que no tiene tanto efecto antiinflamatorio, es insignificante. Y es una buena alternativa para pacientes que tienen contraindicación para recibir ácido acetilsalicílico. Este se puede administrar vía oral, vía intravenosa o incluso vía rectal. Algo importante en su metabolismo es que es hepático y se genera un metabolito que es el N-acetil-P-benzoquinonamina, que también es conocido como NAPQI. Este es el principal metabolito y es hepatotóxico. ¿Por qué? Porque depleta de glutatión al hígado y entonces pues empieza a generar daño hepático. Entonces el paracetamol, su efecto más característico, efecto y reacción adversa sería la hepatotoxicidad, que puede llegar a una hepatitis fulminante si las dosis son muy grandes, por eso tiene una dosis límite muy importante. Su metabolismo también es por conjugación con ácido glucurónico o ácido sulfúrico o cisteína. Sobre todo se elimina pues tanto vía renal como vía biliar y en realidad su vida media es corta. Como les mencionaba, es muy importante saber la dosis máxima recomendada por la FDA de 4 gramos al día. En realidad, nosotros para este curso no debemos de aprendernos dosis, sin embargo, es importante que conozcamos que hay una dosis máxima por día. ¿Por qué? Veíamos que la lesión hepática que se produce de la ingestión por el paracetamol implica la conversión al metabolito tóxico que es el NAPQI. Las conjugaciones de glucurónido y sulfato llegan a saturarse y soportan grandes aumentos de la hidroxilación mediante los citocromos para formar el NAPQI. Esto se elimina de forma rápida por conjugación con glutatión y luego se metaboliza a ácido mercaptúrico y se excreta en la orina. Cuando hay una sobredosis de paracetamol, los niveles hepatocelulares de glutatión pues se van a agotar y el metabolito tóxico, que es el NAPQI, altamente reactivo, se va a unir de manera covalente a las macromoléculas de las células, llevando a la disfunción de los sistemas enzimáticos y al desorden estructural y metabólico. Además, cuando se agotan las reservas de glutatión intracelular, los hepatocitos son más susceptibles al estrés oxidativo y a la apoptosis, por lo cual tenemos a la necrosis hepática, que puede ser potencialmente mortal dependiendo de la dosis que se ingiera. También puede ocasionarnos un coma hipoglucémico o incluso una lesión renal, una necrosis tubular renal. Está contraindicado si hay hipersensibilidad a este fármaco y sobre todo si ya tenemos un nivel de insuficiencia hepática. Debemos de tener precaución dependiendo del grado también en el que esté. Precaución también con los pacientes que sufren de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y también precaución en pacientes con hipovolemia. En cuanto al embarazo, el paracetamol atraviesa la placenta,
pero se considera apropiado para el tratamiento tanto del dolor, la migraña y la fiebre durante el embarazo, porque recordemos que diferente de los AINES, no inhiben o no inhibe a las mismas isoformas de las ciclooxigenasas, por lo cual no genera una preocupación en cuanto al cierre del conducto arterioso posterior a la semana 20. Se dice que es compatible con la lactancia materna cuando se usa en las dosis habituales recomendadas. Vamos a hablar de los antiinflamatorios de tipo esteroideo, que son antiinflamatorios tan potentes que suprimen tanto la respuesta inmune que llegan a ser inmunosupresores. Estos van a actuar a nivel del núcleo, regulando la expresión génica e inhibiendo la producción de citocinas proinflamatorias y bloqueando la acción de la fosfolipasa A2, enzima que veíamos en un principio de la vía, que reduce la síntesis de metabolitos del ácido araquidónico. Para poder comenzar tenemos que explicar y recordar cuáles son las zonas de la corteza suprarrenal. Recordemos que la propia melanocortina va a sintetizar la ACTH y activar al receptor MC2 en la corteza suprarrenal en respuesta al estrés, por lo cual se van a producir los glucocorticoides que van a estar sintetizados en la zona fasciculada. El principal obviamente es el cortisol y este tiene actividades metabólicas. En la zona glomerular está el representante que es la aldosterona. Este se encarga de la regulación de los electrolitos corporales y representa a los mineralocorticoides. ¿Cuáles son los efectos en general de los corticosteroides? Es la cetosis, lipólisis, hipoglucemia inicial y posteriormente puede generar resistencia a la insulina por aumento en los niveles de la glucosa en sangre. Los receptores, como ya hablábamos, van a ser receptores nucleares que van a residir en el citoplasma de forma inactiva con otras proteínas chaperonas y al momento de unirse o de generar esta respuesta, se van a translocar al núcleo para interactuar con secuencias específicas de DNA que van a modificar la transducción y van a inhibir la síntesis de citocinas proinflamatorias. Como tal, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción de los corticosteroides? Van a inhibir la liberación de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, 2, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, reduciendo así el reclutamiento y la activación de los leucocitos. También van a bloquear la acción de la fosfolipasa A2, inhibiendo la síntesis de metabolitos del ácido araquidónico como las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Tenemos una forma activa, que es el cortisol, que va a tener un grupo hidroxilo en el carbono 11. Pero ¿cómo se va a administrar? De manera inactiva como cortisona. Esta va a poseer un grupo carbonilo en el carbono 11 y requiere ser activado en el hígado por la enzima 11-beta-HSD1 para convertirse en cortisol. Recordemos que todo esto está regulado por un eje, ¿ok? El eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal o glándula suprarrenal, en donde se va a producir el cortisol y este va a inhibir al sistema inmune. Lo veíamos en una respuesta al estrés. ¿Cuáles van a ser los efectos de los corticosteroides en general? Van a tener en común los glucocorticoides y los mineralocorticoides que nos pueden causar un desgaste del músculo esquelético por miopatía. También pueden causar efectos en el estado de ánimo, el comportamiento y la excitabilidad cerebral, haciendo que estemos más inquietos, que tengamos insomnio o aumento en la actividad motora. En cambio, los efectos de los glucocorticoides van a ser que van a afectar el metabolismo de los carbohidratos y de las proteínas, lo cual nos puede causar hiperglucemia. ¿Por qué? Porque va a estimular la gluconeogénesis. Además, va a haber una redistribución de la grasa corporal, por lo cual se puede formar una joroba de búfalo, una cara de luna y adelgazamiento de las extremidades, sobre todo estos efectos en la administración crónica de glucocorticoides. A estas características físicas que vemos tanto en la redistribución de la grasa, lo conocemos como el síndrome de Cushing, que vamos a ver más adelante.
Aparte, hay un aumento de la excreción del agua libre y del calcio. Puede haber policitemia y menor liberación de factores vasoactivos y quimioactivos. Además, una disminución de la extravasación de los leucocitos y las citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles van a ser los efectos de los mineralocorticoides? En particular, van a mejorar la reabsorción de sodio del líquido tubular y van a aumentarnos la excreción urinaria de potasio e hidrogeniones, aumentando así la presión arterial y también la fibrosis cardíaca. Como podemos ver en esta tabla, los corticosteroides se van a denominar mineralocorticoides o glucocorticoides de acuerdo a las potencias que tengan sobre la retención de sodio y los efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos. En esta columna tenemos a la potencialidad antiinflamatoria. Este valor nos va a comparar la potencia antiinflamatoria de cada corticosteroide con la hidrocortisona, que se toma como referencia y se toma el valor 1. Por ejemplo, la dexametasona tiene una potencia antiinflamatoria de 25, lo que significa que es 25 veces más potente que la hidrocortisona en efectos antiinflamatorios. En esta columna tenemos la potencialidad de retención de sodio. Esta muestra el grado en el cual el corticosteroide va a retener el sodio, importante para afectar la presión arterial y el balance de líquidos. Por ejemplo, aquí tenemos que la fludrocortisona tiene una capacidad de retención de sodio de 125, siendo muy potente en este aspecto, mientras que otros como la dexametasona pues no tienen casi ningún efecto de cero. También podemos clasificar a los corticosteroides de acuerdo a su duración de acción. La hidrocortisona y la cortisona se van a considerar de acción corta. La prednisona, prednisolona y metilprednisolona de acción inmediata y de acción prolongada la betametasona y dexametasona. En la clínica, los usos de los corticosteroides van a ser estos de manera general. Primero, se van a utilizar como terapia de reemplazo para la insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria, es decir, que nosotros vamos a administrar estos corticosteroides de manera exógena. También se utiliza concomitantemente con inmunosupresores para evitar el rechazo al trasplante de órganos. Se puede utilizar en el diagnóstico del hipercortisolismo, sobre todo la prueba de la dexametasona, para trastornos reumáticos como lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoide, para enfermedades renales como el síndrome nefrótico por cambios mínimos o la nefropatía lúpica, para reacciones de hipersensibilidad como la urticaria, la dermatitis de contacto o incluso una picadura de abeja. También para trastornos pulmonares como el asma bronquial, el EPOC, la rinitis y la disminución de la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria neonatal. En las personas con SIDA se puede utilizar para tratar la neumonía por neumocistis carini. La hipoxia moderada e intensa también se puede tratar con estos. Enfermedades oculares en su forma de presentación de inyección intraocular o de forma sistémica, también para algunas dermatosis inflamatorias, para la hepatitis autoinmune, como quimioterapia en leucemia linfoblástica aguda, linfomas o en reducción de vómitos inducidos por la misma quimioterapia, y en la profilaxis del edema cerebral asociado ya sea a parásitos o a metástasis. En esta tabla podemos observar que los corticosteroides tienen distintas vías de administración, ya sea sistémicos, tópicos, oftálmicos, inhalados, intranasales, intraarticulares e incluso como quimioterapia. ¿Esto por qué? Dado que los niveles farmacológicos de los glucocorticoides sistémicos invariablemente van a resultar en efectos adversos graves, se han realizado estrategias para minimizar las respuestas adversas a estos fármacos centrándose en la administración local en las áreas específicas que requieren tratamiento. Así pues, al limitar la exposición sistémica, se puede minimizar o evitar la supresión del eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal y otras características del síndrome de Cushing iatrogénico. Van a ser los efectos adversos metabólicos en general de los glucocorticoides.
están relacionados con suprimir de manera muy potente la respuesta inflamatoria que nos puede llevar a una inmunosupresión y al aumento del riesgo de infección en pacientes. También veíamos que interviene en el metabolismo de los carbohidratos, por lo cual nos puede llevar de una manera crónica a elevación en los niveles de glucosa plasmática, resistencia a la insulina y eventualmente diabetes mellitus en pacientes con baja reserva de células beta pancreáticas. También tenemos que van a afectarnos el metabolismo óseo, porque van a inhibir la absorción del calcio mediada por la vitamina D y también van a suprimir la función de los osteoblastos y los osteocitos, los que va a inducir en una osteopenia que puede pasar a ser una osteoporosis. También van a causarnos atrofia muscular y redistribución de la grasa. En general vamos a ver que hay debilidad muscular, principalmente en músculos proximales, y esta redistribución en la grasa corporal con obesidad central y deposiciones excesivas de grasa, por ejemplo, en la nuca, que es lo que se conoce como la joroba de búfalo, y también vemos que la cara se va a llamar en cara de luna llena por esta redistribución de la grasa de la cara. También podemos tener una mala cicatrización de heridas, por lo cual podemos tener úlceras en la piel. También en los niños nos puede llevar a un retraso del crecimiento si hay una terapia prolongada. Puede llevarnos también a cataratas y a riesgo de úlceras pépticas. En general, estos son los hallazgos del síndrome de Cushing. Les dejo aquí este esquema que lo representa de manera visual para que lo chequen con detenimiento. Como todo esto está regulado por el eje que les mencionaba, hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, la retirada abrupta del tratamiento crónico con glucocorticoides nos puede causar una insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Por qué? Porque el cuerpo se estaba acostumbrando a que de manera exógena nosotros le diéramos los glucocorticoides que necesitaba, por lo cual se inhibe la hormona liberadora de corticotropina y la ACTH, causando pues una atrofia de la corteza suprarrenal. ¿Por qué? Porque ya todo se lo estamos administrando de manera exógena. Entonces, esta interrupción abrupta puede llevar a que este eje tarde hasta meses en reactivarse por completo tras la suspensión del tratamiento. Entonces, cuando debemos retirarlo, se debe hacer de manera gradual para evitar complicaciones y permitir que poco a poco el cuerpo restablezca la producción de cortisol endógeno. Vamos a comenzar a ver los fármacos. Vamos a empezar con el más famoso, que es la dexametasona. Esta va a ser administrada ya sea por vía oral, intravenosa, intramuscular, oftálmica, incluso transdérmica. Vemos que tiene un metabolismo hepático por el citocromo 3A4, que es el más ocupado, y el mecanismo de acción en realidad va a ser el que ya describimos de todos los corticosteroides. En general, pues lo vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque es un antiinflamatorio que suprime la respuesta inmunitaria normal. Va a estar indicado sobre todo si en patologías que requieran una inflamación, una activación en la inflamación, como por ejemplo el asma, pero también tiene otras indicaciones muy particulares, sobre todo la maduración pulmonar para disminuir el síndrome de dificultad respiratoria en los neonatos, sobre todo en los pretérmino. Se van a administrar tanto la dexametasona como la betametasona entre las semanas 24 a 34 de gestación. ¿Para qué? Para ayudar a los pulmones del bebé y disminuir esta dificultad respiratoria. También se puede indicar para náuseas y vómitos secundarios a quimioterapia, si se diagnostica para diagnóstico de síndrome de Cushing, para saber si el hipercortisolismo que se está presentando es de manera central o no. Podemos también indicarlo en mieloma múltiple, en edema cerebral, tuberculosis meningia, etc. En realidad tiene muchas indicaciones. ¿Cuáles van a ser las reacciones adversas de la administración de la dexametasona? Sería sobre todo dependiente de la vía de administración, puede causarnos alguna irritación de la piel, pero lo más preocupante y que acabamos de ver es el síndrome de Cushing.
También nos puede causar cambios en el comportamiento como depresión, euforia y hacernos más susceptibles a infecciones como tuberculosis pulmonar. En cuanto a las contraindicaciones, el ser hipersensible al fármaco o tener una infección fúngica sistémica. Vamos a ver que esta contraindicación se repite en prácticamente todos los corticosteroides de administración sistémica. Tenemos que tener cuidado en pacientes que ya tengan insuficiencia suprarrenal, enfermedad cardiovascular, algún traumatismo craneoencefálico, enfermedad gastrointestinal, insuficiencia hepática, en feocromocitoma porque se puede agravar estas crisis hipertensivas que se pueden presentar, en hepatitis B o enfermedad tiroidea. La administración prenatal, como lo habíamos comentado de los corticosteroides, nos va a promover la madurez pulmonar fetal y se va a asociar también a la reducción de hemorragia intraventricular. Esto sobre todo pues asociado a recién nacidos prematuros pretérmino. La enterocolitis necrotizante, mortalidad neonatal y el síndrome de dificultad respiratoria, pues también se va a reducir por esta administración. Sin embargo, no se recomienda administrarlo en primer trimestre y se dice que está presente en la leche materna, por lo cual se debe de interrumpir la lactancia o suspender el medicamento. La prednisona, vamos a ver que comparte el mismo mecanismo de acción de todos los corticosteroides, pero este particularmente nos puede ayudar con el bloqueo del centro emético a través de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, por lo cual lo podemos utilizar en vómitos posoperatorios o inducidos por la quimioterapia. Este se va a administrar vía oral, vía sistémica, y se va a metabolizar en prednisolona. Este es el metabolito principal y se dice que es inductor débil del citocromo 3A4. Se va a eliminar de manera renal sobre todo y las indicaciones prácticamente son similares en todos los corticosteroides. Vamos a ver que vamos a tener enfermedades que aún revisamos en este año de la carrera. Sin embargo, ya que avancemos, vamos a ver que prácticamente son enfermedades que sean o autoinmunes o que generen una exacerbación en la respuesta inflamatoria. Nos puede causar una insuficiencia suprarrenal terciaria, también, bueno, que está relacionado a las características cushinoides o como tal ya el síndrome de Cushing, que ya veíamos que se asocia a osteoporosis, hiperglucemia o aumento del riesgo de infección. También nos puede aumentar la presión intraocular, por lo cual pues se debe de tener precaución con pacientes, sobre todo con el diagnóstico de glaucoma. Contraindicado en hipersensibles a la prednisona, también no se debe de administrar en conjunto con vacunas vivas o vivas atenuadas, sobre todo en individuos que estén inmunológicamente depletados y veíamos lo de las infecciones fúngicas sistémicas. Las precauciones prácticamente se repiten, así como en el embarazo y la lactancia. Se dice que la prednisona se va a convertir en su metabolito activo, que veíamos que es la prednisolona en el hígado, y antes de que llegue al feto, hay enzimas placentarias que vuelven a convertir la prednisolona en prednisona. Entonces, se prefiere este tipo de corticosteroides para el tratamiento, sobre todo de afecciones maternas, como por ejemplo alguna enfermedad autoinmune, y se considera aceptable en pacientes en dosis habituales que vayan a dar lactancia materna. De todos modos, se recomienda monitorear al lactante. Vamos con el acetato de metilprednisolona. Este va a ser un corticosteroide que se puede administrar de manera inyectable, ya sea intramuscular, intravenoso o también de manera oral. Vamos a ver que se metaboliza por el hígado a través de la oxidación reversible y se elimina a través del riñón. El mecanismo de acción prácticamente es el mismo en todos los corticosteroides y este sobre todo, como es inyectable, se puede administrar de manera intraarticular para afecciones como osteoartritis, artritis reumatoide, epicondilitis, bursitis aguda y subaguda. En general, todo esto se repite para todos los corticosteroides, sin embargo, hay que mencionar que se puede generar una púrpura trombocitopénica inmune, sobre todo en la administración intramuscular. Y les dejo estas imágenes sobre cómo se están administrando de vía intraarticular el acetato de metilprednisolona. Aquí podemos ver que incluso puede estar guiado por ultrasonido.
Pasamos a los corticosteroides, que son inhalados o nasales. Estos sobre todo se utilizan en tratamientos de afecciones pulmonares o nasales localizadas como los pólipos. ¿Ok? Entonces, el metabolismo en realidad no va a ser muy significativo, ya que estos no se van a absorber en gran cantidad de manera sistémica. La acción es sobre todo local y, como ya lo mencionábamos, pues va a ser utilizado tanto para el asma como rinitis alérgica, el mantenimiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o también llamada EPOC. También lo podemos utilizar incluso en esofagitis eosinofílica o en bronquitis eosinofílica no asmática. En cuanto a la eliminación, pues en realidad va a ser en un poco porcentaje renal, sobre todo de manera fecal. Vemos un 90%. La vida media, perdón, es más o menos de un día. La candidiasis orofaringea es una posible complicación local de la terapia con glucocorticoides inhalados, ya que algunos se administran directamente con la mucosa tanto oral como faríngea y produce inmunosupresión local y va a permitir entonces la infección por microorganismos oportunistas como la Candida albicans, que es la que se ve sobre todo. Esta candidiasis oral se puede evitar enjuagando la boca con agua después de cada administración de glucocorticoides en aerosol o utilizando un enjuague bucal antimicótico. Otras reacciones adversas que podemos ver en general con los corticoides inhalados sería la cefalea, las cataratas, el glaucoma o el broncoespasmo. Debe de contraindicar en pacientes que tengan hipersensibilidad al medicamento o también en este caso a la alergia a la proteína de la leche. También no se debe utilizar ningún corticosteroide inhalado como un tratamiento agudo del estado asmático. Se utilizan otro tipo de medicamentos que ya veremos más adelante en la clase de asma. Hay que tener precaución en pacientes con densidad mineral ósea disminuida, o sea, osteopenia. ¿Por qué? Porque esta puede reducir aún más, causando a lo mejor una osteoporosis, y precaución en pacientes con cataratas y o con glaucoma. Debemos de saber que los corticosteroides inhalados van a ser utilizados para el tratamiento del asma en la madre y no deben de suspenderse. Se debe de utilizar una dosis mínima para mantener el asma en control y se dice que es compatible con la lactancia materna. Aquí podemos ver una candidiasis orofaringea que está aquí localizado en la úvula, aquí sobre todo en el paladar blando, ya pasando al paladar duro, incluso acá se puede ver por adelante, y estas son lesiones que se dice también como algodoncillo, y cuando se retira se va a quedar una placa eritematosa que duele bastante. Tenemos a la beclometasona, que también es un corticosteroide inhalado o nasal. Lo importante es que es un profármaco que se va a convertir en metabolito activo, que es beclometasona 17 monopropionato, a partir de la vía del citocromo 3A4. Indicaciones clínicas en realidad se van a repetir: asma, rinitis, pólipos. Prácticamente esta diapositiva sería lo mismo para todos los corticosteroides inhalados. Unida se va a administrar de manera inhalada, nasal, pero también puede ser de manera sistémica. Tiene un metabolismo de primer paso rápido y extenso que lo va a convertir a sus metabolitos 6-beta hidroxibudesonida y 16-alfa hidroxiprednisolona, que en realidad tiene una actividad insignificante, sobre todo se dice que es sustrato del CYP3A4. Eliminación sobre todo renal, y se van a repetir tanto el mecanismo de acción como las indicaciones clínicas. La mometasona va a ser un corticosteroide que se va a administrar sobre todo nasal. ¿Por qué? Porque va a ser de elección en el tratamiento de rinitis alérgica estacional y perenne. Aquí les dejo
una fotografía de cómo es que se administran, si es que tenían duda, y repasando las vías de administración, que esto es de manera inhalada, oral, y este es de manera nasal, solamente para que no se confundan, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les sirva para complementar su estudio y como parte de las asesorías de este primer bloque, vamos a estar haciendo estas grabaciones y se van a estar estrenando estos videos en vivo. Si tienen algún comentario, lo pueden dejar en la caja de comentarios de acá abajo y se los responderemos con todo gusto. Recuerden que la clave para este tipo de temas, en realidad como son bastantes fármacos y son muy extensos, hay que fijarnos en el mecanismo de acción general, como podemos haber visto, en los efectos adversos de manera general y en las indicaciones incluso de manera general. Y en este último tema, pues cobra relevancia las vías de administración. ¿Ok? Hasta luego.